Ok, entonces tenemos esta función que es la función de error que depende de la variable a0 y a1. A0 y a1 son los coeficientes a determinar de tal manera que esta fórmula sea mínima. Entonces vamos a encontrar primero puntos críticos. Entonces para encontrar los puntos críticos sabemos que los puntos críticos son los valores de las variables que cancelen a las derivadas parciales de la función de error, según la definición en el video anterior. Entonces esta sería la parcial con respecto de A0 y la parcial con respecto de A1. La parcial con respecto de A0 para la fórmula de error es lo siguiente, es la derivada de una suma. Entonces eso sabemos que es la suma de las derivadas. Aplicamos regla de la cadena, bajamos el número 2, restamos un 1 al exponente, nos queda esta expresión y multiplicamos por la derivada del argumento. En este caso, como estamos derivando con respecto de A0, la derivada con respecto de A0 es un menos 1 e igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. La derivada con respecto de A1, entonces sería la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, entonces derivamos este término, bajamos nuevamente el 2, restamos un 1 al exponente y multiplicamos por la derivada del argumento. La derivada con respecto de A1, si observamos, es menos x1. Entonces multiplicamos este menos x1 por cada término, multiplicamos este menos 1 por cada término. El 2 lo podemos escribir fuera de la suma, pasa dividiendo, entonces este 2 ya no aparece en la expresión y ya que multiplicamos, desarrollamos el término de arriba, la ecuación 1 en tres sumas y la ecuación 2 en tres sumas. Entonces aquí están las tres sumas para la ecuación 1 y las tres sumas para la ecuación 2. Observemos que A0 y A1 no dependen del subíndice i, entonces se pueden escribir fuera del término de suma. Entonces reacomodando, es decir, escribiendo esta ecuación de la siguiente forma, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Recordemos que nuestras incógnitas es A0 y A1. Entonces estos serían los coeficientes. Entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos ocupar, por ejemplo, la regla de Cramer. Entonces si ocupamos la regla de Cramer para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, disculpen, la solución de este sistema de ecuaciones, tendríamos que A0 es igual al determinante de A0 entre el determinante del sistema. Veamos rápidamente que el determinante del sistema es m por la suma de los cuadrados, m por la suma de los cuadrados de las x, menos la multiplicación de estos dos elementos, que quedaría la suma de las x y todo al cuadrado. Entonces observamos que aquí directamente se ve el determinante del sistema, y aquí tenemos el determinante del sistema nuevamente, y lo que cambia es la expresión de arriba, que pues precisamente esos son los determinantes de cada variable. Entonces, estas ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones en donde ya se plantean la solución de A0 y A1, que ¿qué es lo que hacen? Pues precisamente lo que hacen es A0 y A1 es de tal manera de que si hay solución, el A0 y el A1 lo que hacen es cancelar la derivada. Entonces precisamente es por eso que a estas soluciones les hemos puesto el superíndice C, que indica que esos son los puntos críticos. Entonces lo que se sabe es que este sistema tiene solución, o esta A1C y A0C van a existir si los x son distintos. Entonces, si las coordenadas x, y de todos mis puntos que me dan para hacer la aproximación de mínimos cuadrados son distintos, entonces yo puedo asegurar que A0 y A1 van a existir, A0C y A1C van a existir, y estos van a ser puntos críticos, que significa que van a cancelar la derivada de la función de error. Ahora ya tengo puntos críticos, lo que me restaría hacer es ver si este es un mínimo o esto es un máximo. Entonces, para ver si esto es un mínimo, pues lo que necesitamos hacer es construir la matriz hessiana. Entonces, para construir la matriz hessiana necesito las segundas derivadas y después necesito las segundas derivadas cruzadas. Bueno, entonces aquí tengo las primeras derivadas. Observemos que cuando volvemos a derivar esto con respecto de A0, estos dos elementos se cancelan, pues no dependen de A0, y aquí A0 queda como constante. Entonces, en lugar de quedarme tres sumas como me quedaba la primera derivada, me va a quedar una sola suma. Entonces la segunda derivada con respecto de A0 es simplemente una suma.
Como la derivada con respecto de A0 es un 1, porque con este menos ya se formó un más A0, la derivada es un 1. Hay que sumar el 2 veces, m veces, en donde m, esta notación es la suma de todos los errores. Ahí estamos pensando que hay m datos. Entonces esto es 2m. La segunda parcial con respecto de A1. Entonces aquí está la derivada parcial con respecto de A1. Volvemos a derivar con respecto de A1 y entonces de los tres términos que me quedaban en la primera derivada parcial, en la segunda derivada parcial solo me queda un término, pues estos dos elementos no dependen de A1. Cuando derivo con respecto de A1 me queda simplemente la variable que la multiplica, porque no depende de A1, es una constante, entonces me quedaría xy al cuadrado, aquí está, me queda la suma, y este elemento 2 me queda en esa derivada. Aquí el 2 no aparecía en la primera porque recordemos que se pasaba dividiendo y eso estaba igualado a 0. En la segunda derivada no estoy igualando a nada, ¿no? Solo la estoy calculando, por eso este 2 no lo puedo desaparecer. Y de manera similar, si tomo la derivada con respecto de A1, después con respecto de A0, y luego tomo la derivada respecto de A0 y después con respecto de A1, pues me quedan estas expresiones que, como puedo observar, son las mismas. Ok, entonces esto que está aquí son las segundas derivadas parciales con respecto de A0, con respecto de A1 y las cruzadas. Estas derivadas parciales las voy a introducir en la posición que corresponden para formar la matriz hessiana. Ya que tenemos la matriz hessiana, lo que necesitamos es evaluar la matriz hessiana en el punto crítico. Es decir, necesito sustituir en la matriz hessiana el valor de A y de A0 crítico, y sustituir en la matriz hessiana el valor de A1 crítico. Pero como observo, pues resulta ser que la matriz hessiana no tiene A's en ningún lado. Por lo tanto, la sustitución de la matriz hessiana en estos valores críticos pues es ella misma, porque no depende. Resulta ser que las segundas derivadas parciales son constantes, es decir, no dependen ni de A0 ni de A1. Por lo tanto, lo que debo de ver para que en estos puntos críticos haya un mínimo es primero ver que el elemento 1 de la matriz hessiana sea positivo. Pero si observamos, m es el número de datos que tengo. Entonces siempre estoy pensando que tengo más de 2 datos, porque necesito precisamente 2 datos para formar la ecuación de una línea recta. Entonces tengo más de 2 datos. Entonces, pues 2 por un número positivo siempre es positivo. Ya satisface el primer criterio. El primer punto, lo otro que tengo que ver es calcular el determinante de esta matriz hessiana. Entonces multiplicamos de forma cruzada la diagonal y restamos la antidiagonal. Entonces, haciendo un poco de álgebra, resulta ser que esta resta, que es precisamente el calcular el determinante de la matriz hessiana, se puede reescribir como esta fórmula, que sería 4m, donde m es el número de datos, por estos términos. Y estos términos los elevo al cuadrado. Esto, si lo desarrollo, es exactamente este término, en donde x barra es 1 entre m por la suma de las x's. Entonces, con este cambio de variable y haciendo un poco de álgebra, esta resta se puede reescribir así. Y como observamos, tenemos números elevados al cuadrado. Nuestra hipótesis es que las x's son distintas. Entonces, si las x's son distintas, esta suma nos produce forzosamente algo que no es cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tanto el primer elemento como el determinante de la matriz hessiana son positivos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estos dos puntos, A1 crítico y A0 crítico calculado de esta forma, pues generan precisamente una función de error mínima, o sea, mínimos cuadrados. Ok, entonces, como observamos aquí, el A0 y el A1, ya para finalizar esto, como observamos, el A0 y el A1 pues simplemente dependen de las X, de las Y, de las X, de las Y y de la cantidad de datos que se tengan. Entonces, pues como podemos observar, si los datos X son distintos, podemos construir los A's, y esos A's precisamente lo que hacen es que nos dan los coeficientes de la ecuación de la recta.